Muy buenas tardes. A cada uno de ustedes estamos muy contentos y agradecidos a Dios por volver a encontrarnos una tarde más para poder hablar acerca de un tema muy interesante el día de hoy. ¿Te acuerdas de qué vamos a hablar? Pues que yo tengo algunas ideas de lo que recuerdo de la semana pasada y es un tema muy interesante que a nosotros las mujeres nos interesa saber cuál es el diccionario de las mujeres. ¿Y cuál es el diccionario de los hombres? La verdad es que existen muchas opiniones al respecto y hay muchos conceptos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en el lenguaje coloquial, y eso nos hace ver a nosotros muchas veces que la mujer tiene una complicación especial para hablar y para comunicarse, que el hombre a veces no la entiende bien. Eso creen los varones. Pero las mujeres creemos que los hombres son difíciles de entender. Así que esta tarde vamos a ver si nos podemos entender. Bueno, pero este asunto es mucho más que mirar superficialmente el tema de la manera como los hombres hablamos y cómo las mujeres se expresan. Yo creo que vamos a aprender muchas cosas esta tarde. Así es. Vamos a aprender lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que podemos hacer ahora para mejorar nuestra relación, porque estamos hablando de relaciones familiares. Exacto. Dentro de nuestra cultura hay muchas creencias y preconceptos de cómo debemos comportarnos los hombres y cómo se deben comportar las mujeres. Sí, muchas afirmaciones tienen que ver con la manera de cómo hablamos, sobre todo en el caso de las mujeres, ya que el habla masculina en la mayoría de los casos y las tradiciones ha sido considerada como la norma. Imagínate tú eso, ¿no? Estos preconceptos han desviado la atención de las verdaderas diferencias existentes. Sí, se han aseverado muchas cosas del habla femenina, que si es más refinada usa menos palabras, o usa menos malas palabras, o es menos asertiva, menos creativa, que si usa más muletillas, si es muy intensa, muy descontrolada, etc. Muchas preconcepciones acerca de la manera como habla una mujer. Pero, ¿cuáles de estos supuestos han sido comprobados por la lingüística, por la neurociencia? ¿Cómo podemos entender el lenguaje femenino? ¿Es necesario crear un diccionario femenino y crear un diccionario masculino para poder entendernos? Bueno, una de las primeras investigadoras que abordó este tema fue Robin Lakoff, 1975, en su libro Language and Women Place, el idioma y el lugar de las mujeres. Ella proponía ver el habla de la mujer como diferente y no como deficiente o anormal. Sí, y sabes que en aquella época no existían los adelantos que tenemos hoy para poder estudiar realmente el cerebro de cómo funciona en tiempo real. Hoy la situación es bastante distinta a 1975. Sin embargo, las observaciones que se hicieron en ese tiempo son interesantes. Ella decía que el habla de la mujer es diferente, efectivamente, como lo mencionaste tú. Pero a partir de estos estudios, este tema sobre el habla de la mujer y el habla del hombre se han estudiado en diversos ámbitos, incluyendo el de la neurociencia y el uso de la tecnología de última generación. Se ha estudiado cómo la forma de hablar de las mujeres y de los hombres impacta en la comunicación entre ambos. De eso, definitivamente, la manera como hablamos impacta en la comunicación. Definitivo, nosotros ya lo hemos visto a través de la vida, de que a veces nosotros decimos de una manera las cosas y los hombres dicen de otra manera y cada uno, hombre y mujer, asumimos que entendemos de otra manera y a veces no es la verdadera manera como se está queriendo decir, el propósito detrás de la comunicación. Exactamente, y saben que necesitamos entender eso muy bien, porque si no llegamos a entenderlo, entonces no vamos a poder saber qué hacer en esta situación de cómo habla la mujer, cómo habla el hombre, por qué razones a veces no se pueden entender bien en la comunicación. Se ha visto también
en estos estudios quién interrumpe más, quién es interrumpido con mayor frecuencia, qué tipo de formas gramaticales usamos unos y usamos otros, quién tiene más vocabulario, quién expresa mejor las emociones y cómo es que muchas veces no podemos entendernos bien. Fíjate, y ese es el objetivo de esta tarde, que como pareja nosotros logremos mejorar nuestra comunicación a través de entender cómo se comunican los varones y cómo se comunican las mujeres, porque realmente eso trae mucha discusión, muchos problemas, muchos malos entendidos y a veces problemas que duran por años. Sabes que se han hecho estudios para ver si existen diferencias en las estructuras y la fisiología del cerebro del hombre y la mujer. Así que tenemos que pasar de lo anecdótico, de lo coloquial y lo cultural a fin de encontrar la verdad acerca de estas diferencias y cómo podemos manejarlas de manera constructiva, aprovechando el potencial de cada uno de los seres humanos independientemente de los prejuicios, de las creencias culturales y de las suposiciones que nosotros tenemos al respecto. Muy bien, ¿hablan las mujeres y los hombres de forma diferente? Bueno, antes de contestar esta pregunta, ¿no te parece que podemos saludar a algunas personas que ya están con nosotros? Sí, gracias por estar con nosotros esta tarde. Marlene Mallorca, Elizabeth Cárdenas, Víctor Ramón Villamonte, Jesús Porras, Elena Pacheco, Bete Alvarado, Nati Aguiar, Víctor Alejandro Bolívar, Jorge Ángel Ramírez, Sonia Chambi, Daisy Torres y nuestro doctor que siempre nos acompaña, el doctor Ocaña. Gracias por estar aquí, ya veo que hay interés en saber, y realmente este es un tema muy interesante porque ha traído toda la vida, ha generado muchas discusiones. Todavía hay parejas, lo que decíamos la semana pasada, parejas que han pasado por años juntos y que han vivido felices por muchos años hasta que vamos al descanso, pero mucha gente ha tenido problemas de comunicación y uno de los mayores problemas o los resultados del divorcio es precisamente la comunicación, el mal entendernos entre nosotros mismos. Saben que hay estudios de sociolingüística femenina y también masculina que se han centrado durante varias décadas en responder estas preguntas. Pero en este programa vamos a hablar cómo se perciben, cómo se valoran socialmente este tipo de diferencias y especialmente en establecer el lugar que ocupa el lenguaje de las mujeres y el lenguaje de los hombres en la relación de pareja, como tú ya mencionaste. A lo largo de las últimas décadas, una gran parte de los estudios sobre lengua y género procedentes de la sociolingüística se ha centrado en analizar posibles diferencias en la forma de hablar de los hombres y las mujeres en diversas situaciones comunicativas, así como las ideologías y estereotipos relacionados con el habla de las mujeres y con el habla de los varones. Esto es interesante porque hablando de los estereotipos, de cómo hablan las mujeres, ya hace que nos sintamos mal y pensemos a decir, bueno, nos están discriminando. Y los varones, por supuesto, también, porque asumimos que así es. Pero ahora esto nos va a ayudar a entender mejor cómo es la parte real. Porque una cosa es que asumamos que algo existe y otra cosa es que veamos qué es lo que dice la investigación por un lado y qué es lo que se estudia a partir de nuestro sistema neuronal, que es bien importante. Ahora sabes que este tipo de investigaciones, como ya dijimos antes, comenzaron en 1975. El libro de la doctora Robin Lakoff fue uno de los pioneros en el estudio de esta temática. El argumento central de este libro es que las mujeres son educadas desde la niñez para hablar con excesiva delicadeza, cortesía, evitando el uso de un lenguaje así directo, de una expresión fuerte, tajante, sin utilizar en ese tiempo datos empíricos, o sea, estudios científicos que pudieran corroborar estas observaciones. Lakoff sostuvo también que las mujeres tienden a hablar de esa manera, así como la sociedad señalaba que debería comunicarse una señorita. Eso decía Lakoff. Pero es interesante esto, porque fíjate, yo mientras estaba leyendo esto y tratando de entender,
He recordado las épocas en que si una chica decía una cosa fuerte o se defendía o decía algo, entonces decía, oh, no estás hablando muy bien, no se queda bien en ti que eres una dama, o las damas no hablan de esa manera o no dicen las cosas de esta manera. Y cuando alguien era un poquito más allá que quería defenderse o decir algo, entonces no era vista bien, o sea, se lo juzgaba, especialmente las mujeres, porque los varones tenían derecho de decir todo lo que les daba la gana. Las malas palabras, no había problema con los varones, pero con las chicas, con las mujeres, con las adolescentes, cuando decían o querían decir cosas, entonces eran mal miradas. Y aún ahora, siempre se espera que, es que la señora habla bien. Los varones no importa si hablan mal, pero ¿cómo está eso delante de Dios? Yo me he hecho la pregunta y me pregunto qué dice la Biblia o cómo es que nosotros, los cristianos, debemos hablar. No interesa el sexo, no interesa si es femenino, masculino o quién es, sino cómo nosotros como cristianos debemos hablar. Y sabes que es precisamente eso lo que vamos a tratar en esta temática, porque queremos que salgamos de esas interpretaciones y esos prejuicios y esos estereotipos que habían antes para entender realmente cómo funcionamos cada uno y hasta qué punto realmente una mujer habla muy difícil y un hombre no entiende muy bien las cosas. Eso lo vamos a ver ahora. Y sabes que en ese tiempo también se pensaba que este estereotipo de las mujeres suaves, débiles, pues no les permitía llegar a responsabilidades mayores, donde se requería el desempeño de liderazgo. En cualquier caso, lo cierto es que la trayectoria de este campo condujo a la elaboración de una larga lista de diferencias de género en el habla. Se interpretaba como evidencia de que las mujeres y los hombres tienen estilos comunicativos que se contraponían en muchos aspectos. A las mujeres se les atribuye un estilo comunicativo indirecto, falto de poder y autoridad, afectivo o emocional, cooperativo, orientado hacia la creación de intimidad y de fuertes lazos de solidaridad. Pero, ¿es verdad eso? Bueno, mire, vamos a ver algunos investigadores de esos años hasta hoy. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es el doctor Acuña Ferreira del año 2009, que él dice lo siguiente: en cambio, el estilo de los hombres se describe como directo, poderoso, informativo, competitivo, centrado en la afirmación del estatus personal dentro de un grupo. Estas apreciaciones se han mantenido por algunos años, ¿sabes? Sin embargo, todavía no se había estudiado mucho. ¿Qué otra cosa más? Los hombres muestran una notable predilección por las historias de triunfo. Fíjate, y eso es notorio. O sea, si te pones a recordar en la vida, siempre vemos a los hombres hablando de las grandes victorias, ¿no? Valoran las narraciones de aventuras, de hazañas, de acontecimientos extraordinarios, casos épicos, mientras que las historias de las mujeres se basan más en sucesos cotidianos de todo tipo. Y ahí empiezan las diferencias por las cuales se juzga o se estereotipa a las mujeres y a los hombres. Ahora, las mujeres cuentan historias de ver trenes de granos en los muelles, sobre el vello corporal, sobre olvidarse de llevar una toalla a la escuela para educación física, por ejemplo, un detalle, ¿no? Sobre comprar un vestido de verano, o los zapatos que sean buenos y cómodos, o de hacer una pintura, o de arreglar la casa. Otra de las características que se destaca con respecto a las narrativas conversacionales, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo y también con los hombres. ¿Qué cosa podemos saber acerca de eso? Bueno, que los hombres en cambio hablan de cosas concretas y que tienen que ver con productividad política y cosas más abstractas. Y eso es interesante porque ahora yo quisiera entenderlo, es una realidad. Sí, nosotros lo vemos, cuando van creciendo los niños en la escuela, nosotros vamos viendo que a los varoncitos les gustan más cosas abstractas o cosas más difíciles de entender, son más de discutir otro tipo de aspectos, mientras que las niñas no, es una realidad. ¿Y por qué sucede eso? Sabes que en algunos análisis se comenta, entre otras cosas, que los personajes de las historias de las mujeres suelen siempre tener nombre y aparecen dialogando entre ellas, mientras que las historias de los hombres no importa mucho si tienen nombre o no, y se encuentra en un entorno más silencioso. ¿Qué pasa con las mujeres, dicen nuestros estudios? En cambio, las mujeres
introducen más el diálogo con más frecuencia que los hombres. Además lo desarrollan en mayor medida, a diferencia de los hombres que son más callados. Y ahí también, otra vez hablamos de algo muy diferente, ¿no? Mientras que las mujeres nos gusta dar detalles de las historias, los varones son más callados y más precisos. Sabes que en general pues las historias de las mujeres son más detallistas en cuanto a las personas, a lo que hablan, mientras que los hombres en cambio cuentan más sobre tiempos y lugares. Esto dice Coates el año 2003. ¿Qué pasa con las mujeres? En las mujeres, dice, se destaca un enfoque de los personajes con nombres y en relaciones, como algo característico de las narrativas en la conversación entre mujeres, en contraste con la de los hombres, que tienden a centrarse más en las acciones. Ustedes se están dando cuenta hasta aquí que sí hay diferencias. Y muchas. Sí, que no son iguales, no piensan de la misma manera, no procesan de la misma manera. Mira, la narración de experiencias embarazosas, por ejemplo, en las mujeres, es de compartir con otras mujeres sus sentimientos de vergüenza, para crear intimidad, para crear empatía, para crear conexión, para crear solidaridad. Esto indicaría que las mujeres son buenas oyentes y a su vez hablan mucho, expresando sus emociones, a las cuales le dan color, le dan detalle y una prosodia que los hombres no tienen. Qué interesante esto. Asimismo, tenemos que destacar que algunas técnicas verbales y prosódicas empleadas para las expresiones son propias de las historias de las mujeres en su conversación coloquial. Tanto el hombre como la mujer tienen sus respectivas identidades de género cuando hablan y cuando se enojan, así como las diferencias en las estructuras cerebrales. ¿Y a qué es lo que realmente trae el entendimiento, el poder entender por qué somos así? Bueno, yo quisiera explicar, no sé si todos saben, pero quisiera explicar un poquito qué significa la prosodia, porque esto yo creo que es importante para poder entender. La prosodia es el énfasis, es la manera como nosotros le damos a las palabras. Es decir, las mujeres hablan con una prosodia especial. Ellas se mueven, ellas se expresan, ellas le ponen tonos diferentes a las expresiones que dan, a diferencia de los hombres que son un poquito más planos cuando están contando sus historias. A eso se refiere la prosodia. Y saben, los hombres tienen la amígdala cerebral mucho más grande que el de las mujeres. Y por eso, esta es una estructura del cerebro que está dentro del sistema límbico o emocional. Por eso es que tienden a ser mucho más violentos. Así que ya tenemos ahí una gran diferencia. De manera que se construyen estilos femeninos y masculinos en los despliegues de indignación. En ambos estilos se presenta un alto grado de indignación y de implicación emotiva. Pero el estilo masculino se diferenciaba especialmente del femenino por su carácter más agresivo y estereotípicamente poderoso. A diferencia de una mujer mucho más conciliadora frente a un espíritu, con un espíritu más pacificador frente a una discusión masculina. Por ejemplo, si el esposo está comenzando a querer pelear con alguien, la esposa va a tratar de pacificar las cosas, no va a entrar en el mismo camino que él. Las historias que cuentan las mujeres en la conversación coloquial se distinguen principalmente de los hombres por su enfoque en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en las personas, en el habla, en las relaciones interpersonales y por la forma tan directa en que se orientan hacia la expresión de apoyo y solidaridad. En cambio, los hombres no presentan estos matices en su forma de hablar. ¿Por qué no saludamos a nuestros amigos? Tenemos algunos amigos aquí que nos están escuchando: Yolanda Serrano, Lili Mogollón, Iris Flores, Alicia Rivas, Victoria Hernández, Dina González, Elías Manuel Mallorca, Jacinto Flores Jr., Berly Briones, Moisés Ortega, Margarita Cisternas, sí. El Pastor Villegas, qué bueno, Nelly Cayupe. A cada uno de ellos nuestros saludos, nuestro abrazo, son nuestros amigos y los queremos muchísimo, ¿saben? Tú te has dado cuenta que los hombres se proyectan como una imagen heroica, ganadora de sí mismos. Es una diferencia. Yo diría que hasta exageran, ¿no? Exactamente. Y son hasta los niños, cuando vienen a contar de un triunfo que es, ¿quién ganó? ¿Quién echó más goles? El varoncito viene y cuenta, si fue uno, pues él dice 3, 4. Y sabes que quieren impresionar, ¿no es cierto? Las historias de queja y sobre experiencias desastrosas y embarazosas no las pintan así.
cuidan su imagen mucho más que las mujeres. Siempre quieren mostrarse fuertes, poderosos, invencibles, como un héroe protagónico en cada uno de los eventos que cuentan. Y fíjate, yo quiero decir esto, realmente no está, ahí no está lo malo, porque eso es lo real, o sea, eso es como somos. Esa es la parte física, emocional de nuestro cerebro, la parte neurológica de nuestro cerebro que nos hace así. Y tenemos que entender eso, porque lamentablemente por eso a veces juzgamos a los niños o a los adultos o a los jóvenes, o juzgamos a las chicas, a las muchachas de otra manera, y estamos equivocados porque tenemos que entender que estas diferencias existen de acuerdo a la neurociencia. Y sabes que ahora vamos a ver estas diferencias desde los estudios de la neurociencia. Yo creo que esto es bien importante, porque hay algo bien importante aquí. Estos estudios ya no son estudios, diríamos, en los cuales tenemos que experimentar para encontrar resultados como fue en el pasado. Ahora la neurociencia puede ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Esto es algo impresionante. Existen diferencias bioquímicas, cerebrales, hormonales y culturales que nos separan y nos hacen hablar distinto entre el hombre y la mujer. Partiendo de allí, esto es sumamente importante. Eso quiere decir que si te pareciera que tú no entiendes bien el lenguaje femenino, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú has tenido un pequeño desacuerdo con tu esposa, para no decir pelea, ¿verdad? A ver, y entonces ustedes tienen que salir. Masculino. Ya, ustedes tienen que salir de viaje y entonces tú para ser un poco conciliador le preguntas a tu esposa, ¿te gustaría que paremos para que puedas conseguir algo caliente, un chocolate, alguna cosa caliente? Y la esposa seria te mira y te dice no. Y tú dices, wow. Y sigues. De pronto, tu esposa ahí en el camino dice lo siguiente, mira, allí hay un lugar donde hay chocolate caliente. Y tú sigues manejando, sí, claro, y tú sigues manejando y te pasas el lugar. Y tu esposa te mira con un enojo terrible. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿No? ¿Qué ocurre? Yo no entiendo lo que le pasa. Lo que ocurre es que cuando tu esposa te dijo que allí había un lugar de chocolate caliente, te estaba diciendo, mira, entra en ese lugar, para en ese lugar, cómprame un chocolate caliente, sírvemelo y me voy a sentir feliz. Y claro, como el hombre es muy básico en su manera de pensar, pues él ya hace unos minutos muy cortos había recibido el mensaje de que la esposa no quería chocolate. Así que aquí vemos una diferencia clásica de lo que la mujer puede percibir con un cerebro mucho más completo, mucho más amplio, con un panorama mucho más amplio, y el hombre básicamente está pensando en que esto me dijo y esto es así, ¿verdad? Allí encontramos una diferencia interesante. Sí. A la hora de arreglar problemas se sabe que las mujeres buscan más comprensión. Por su parte, los hombres se evaden con mayor facilidad. Ahí está el detalle, ¿no? Y para no descubrir sus debilidades o verse confrontado con sus defectos y errores, ahí está la respuesta. ¿Por qué los hombres evitan a aceptar esta situación? Bueno, lo que pasa es que esa amígdala cerebral más grande, un 70% más grande esta estructura cerebral en el hombre es mucho más grande que en de la mujer, le hace sentir que él no puede ser débil. Ustedes habrán escuchado esas declaraciones del pasado, los hombres no lloran, y eso no es cierto. Sí. Pero el hombre quiere sentirse fuerte siempre, ¿no? Y allí está la diferencia en nuestra estructura cerebral. Sabes, yo quería ver a qué una persona nos han escrito. Sí. Y aquí dice, Dina González dice, interesante tema, saludos desde Cajamarca, gracias, gracias Cajamarca. Gracias, Dina. Luego acá Victoria Hernández dice, saludos pastor desde Ica, Perú, soy la hija de la hermana Mavila Ramírez y hermana de Marlene. Claro que sí, la conocemos. Saludos a todos. Buenísimo el tema. Y María Marca dice, siempre sus presentaciones son muy interesantes, gracias por compartirnos. Hermanos, es una alegría ver a mucha gente conocida, nuestras amistades, que nos escuchan, pero esto es más que eso, es compartir la vida cristiana.
es compartir nuestro deseo de ser mejores en esta tierra y que tengamos un hogar feliz ya en esta tierra. Claro que nos estamos preparando para el reino de los cielos y que ahí vamos a tener hogares sin problemas, pero desde acá podemos ser felices, nuestro hogar puede ser mejor, hay muchas facilidades, mucho conocimiento, por eso lo estamos tratando de compartir con ustedes. Y sabe que esto nos va a ayudar muchísimo, porque a veces tenemos, como se dice en inglés, misconceptions, tenemos malas interpretaciones acerca de las cosas, de quiénes somos, cómo somos, y eso empeora nuestra relación. Mire, a los hombres la testosterona los hace buscar los retos. A las mujeres la oxitocina las empuja a buscar conexión, cercanía. Y a veces encontramos, ¿sabes?, algunos hombres que dicen, ¿tú qué tanto hablas con tu mamá? ¿Qué tanto hablas con tu familia? ¿Qué tanto hablas con tus amigas? ¿Por qué tienes que reunirte con las amigas? Entre mujeres. Entre mujeres. Es que esta es una necesidad propia del cerebro femenino. Tenemos que entender que si la mujer no hace eso, va a enfermar psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Y entonces, cuando nosotros llegamos a entender eso con mayor profundidad, entonces vamos a tener que saber que esto forma parte de lo que el cerebro femenino constituye. Y a los hombres le pasa algo parecido. Claro, yo quisiera que las mujeres entendamos esta parte, ¿no? Que los hombres, al tener la testosterona, los lleva a elevar los niveles de agresividad, o sea, entender por qué son agresivos y pueden perder el autocontrol. Las mujeres tenemos que aprender a ayudar a nuestros hijos, a nuestros esposos o los varones que estén con nosotros en estos momentos, porque necesitan comprensión y ayuda. Sí, y saben que los hombres a veces son muy callados. Ustedes habrán visto que su esposo, su hijo, el cerebro del hombre, de la mayor parte, no de la totalidad, por supuesto, de una buena parte de los hombres, son básicamente monosílabos, ¿no? Monosilábicos, porque cuando le preguntan a tu hijo que es adolescente y está llegando de la escuela y le dice, ¿cómo te fue? Y dice, bien. Y le preguntan, ¿y hablaste con tus amigos? ¿Qué hablaron? ¿Qué hubo? Nada. Y después el muchacho está parado sin decir nada, muy serio, y entonces ahora mira a la madre así como diciendo, ¿y tú qué me interrogas? Y le dice, ¿ya terminaste? Y la madre se queda así como que congelada, ¿no? Y el muchacho agarra y se va de largo y entra a su habitación. Las nuevas tecnologías, como la tomografía de emisión de positrones, este es interesante, este tipo de imágenes, de estudios de tecnología de la emisión de positrones, tal vez vale la pena que hablemos un poquito de esto. La resonancia magnética, ustedes la habrán escuchado hablar, y también de la tomografía computarizada. Lo que pasa es que este tipo de tecnología hace que los médicos le administren a la persona que va a ser examinada con esta tecnología, que tome un contraste, que es una sustancia radioactiva que sirve como contraste y permite ver imágenes tridimensionales en el cual se ve digamos, la fluencia de la sangre que entra a los órganos y cuando sale de los órganos. Esto es interesantísimo. Pero hay otra cosa más que existe, son las imágenes de resonancia magnética funcional, que permiten ahora ver dentro del cerebro humano en tiempo real, mientras el ser humano resuelve problemas, mientras reproduce palabras, mientras recoge recuerdos, mientras advierte expresiones faciales, mientras establece confianza con alguien. Se puede ver a una persona mientras se está enamorando, qué ocurre dentro del cerebro. Se puede ver a una persona qué le ocurre dentro del cerebro cuando escucha llorar a un niño, a un bebé, por ejemplo, y se ve cómo se sienten bajo presión, bajo miedo, bajo ansiedad. Ustedes imaginan lo que la neurociencia ha ido avanzando con estas tecnologías, de manera que hoy podemos decir con mayor exactitud qué es lo que nos ocurre tanto a los hombres como a las mujeres. Qué bendición, yo creo, porque eso nos ayuda a entender bien por qué actuamos de una manera y por qué el otro actúa de otra manera y podemos entendernos, porque de lo que se trata aquí es de entendernos como pareja y vivir felices para siempre. Saben, como resultado, los científicos han documentado una sorprendente colección de diferencias cerebrales, estructurales, químicas, genéticas, hormonales y funcionales entre el cerebro femenino
y el cerebro masculino. Hemos aprendido que los hombres y las mujeres tienen diferentes sensibilidades cerebrales ante el estrés y el conflicto. Y eso es muy interesante y muy bueno saberlo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo creo que vale la pena si vamos a entender un poco más. Usted se ha dado cuenta que cuando usted se enoja, ¿no? Y su esposa se enoja con usted y la esposa está muy enojada, y yo creo que ningún hombre casado quiere ver a una esposa enojada. Usted puede ser muy fuerte, puede ser muy enojón, puede ser una persona que pierde el control rápidamente, pero cuando se enoja una mujer, agárrese bien. ¿Y saben por qué? Porque cuando una mujer se enoja, la mujer se desconecta, el estrés desconecta el cerebro de la mujer para que la mujer quede capturada completamente por su enojo. Y entonces no piensa. Y entonces usted hace a veces preguntas muy inocentes. ¿Qué te he hecho para que te enojes? No, ahí va a recibir el sermón de las 3 horas. Así que no es bueno. Al final vamos a presentar algunas cosas que el hombre no debe decir cuando una mujer está enojada. Y vamos a presentar cómo es el lenguaje femenino también. Así que no se vaya, porque tenemos cosas interesantes para compartir. Dice que también utilizan distintas áreas y circuitos cerebrales para resolver los problemas, procesar el lenguaje, experimentar y almacenar la misma emoción intensa. Como podemos ver nosotros hasta aquí, las diferencias en realidad no es porque disminuyen capacidades cognitivas, ni del uno ni del otro. Aquí no estamos hablando de que el hombre es más inteligente que la mujer es menos inteligente o que tiene menos capacidades. No, son distintos. Yo creo que eso es bien importante que nosotros tengamos que remarcarlo. Y no solamente es eso, sino que a veces decimos, tú tienes más responsabilidad y yo tengo menos responsabilidad. No, aquí todos tenemos la misma capacidad que Dios nos ha dado para resolver problemas, y cuando manejamos nuestro hogar, nuestra embarcación que estamos llevando al reino de los cielos, con nuestros hijos como familia, tenemos que aprender a comprender al otro como Dios lo mandó, porque eso es lo que Dios le dio al varón y lo que le dio a la mujer. Y no ponernos en el plan de, oh no, mira, tú eres el jefe de la familia y tienes mayor responsabilidad. No, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que comprender el uno al otro. ¿Saben? La gran diferencia que existe, yo creo que esto tenemos que remarcar. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia no está en la cantidad de neuronas, la diferencia no está en la cantidad de conexiones que tenemos, la diferencia está en la manera de procesar la información que el cerebro femenino recibe y que el cerebro masculino recibe. Por lo tanto, es una manera distinta de visualizar los problemas, de visualizar el entorno en el cual se encuentra, una manera distinta de encontrar soluciones a las situaciones que se viven. De manera que allí está el detalle importante que debemos tomar en cuenta. Fíjate que no solamente es cómo lo ves ahora, sino es lo que tú ya tienes como experiencia, lo que has vivido, te ayuda a enfrentarlo de otra manera. Y no podemos esperar que mi pareja responda de la misma manera como lo respondo yo. Aparte de que ahí está la herencia genética, el temperamento y todo lo que hemos vivido, que nos ayudan a ser diferentes. Las mujeres pueden recordar los detalles más pequeños de sus primeras citas y sus enfrentamientos mayores, mientras que sus maridos apenas recuerdan que hayan sucedido esas cosas. Eso es interesante. Sí, por eso que vemos, miren, que se olvidan de todo los varones. Bajo un examen de imagen de resonancia magnética funcional, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino se revelan cosas muy complejas y muy extensas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas antes. En el centro del cerebro del lenguaje y el oído, en el cerebro de la mujer, las mujeres tienen un 11% más de neuronas que los hombres. Y por supuesto, tienen mayor cantidad de conexiones. Por eso las mujeres hablan muchísimo más que los hombres. A veces el hombre, se dice, hay estudios que muestran que el hombre más o menos en el día habla como unas 12.500 palabras de manera normal. Por supuesto, hay hombres que hablan muchísimo más por razones del tipo de trabajo que tienen. El controlador aéreo, por ejemplo, habla muchísimo durante el día, y así un comunicador social también habla muchísimo. Sin embargo, a veces algunos hombres llegan a la casa en la tarde de su trabajo y la esposa está esperando hacer una plática, una conversación larga, y el hombre ya gastó sus 12.500 palabras.
Y ya Así no quiere que hablar. ya no quiere hablar, ya se le fueron todas las palabras que tenía. Y a veces algunos hombres no entienden que de manera biológica, de manera funcional, la mujer necesita hablar y necesita ser escuchada. Así que algunos hombres hasta a veces se incomodan. Dice, esta mujer no para de hablar. Cuando usted debería decir, necesito escuchar a mi esposa. Tal vez yo no voy a hablar mucho porque a mí se me acabaron las palabras, pero tengo que escucharla porque para ella es una necesidad que yo la escuche y que yo le ponga atención y que yo la quiera y que yo la ame. Imagínate. Pero fíjate, mira, ahora te voy a decir algo tan importante que ha sido como Dios nos hizo a nosotros las mujeres, que es una bendición. Desde el mismo principio a la mujer le tocó cumplir un rol muy importante, el tener hijos y cuidarlos desde su nacimiento. ¿Qué sería si una mamá no sería muy cuidadosa, no tuviera sensibilidad, no tendría esa selectividad auditiva? Ahora estoy teniendo al nieto aquí en la casa, el primer hijo de mi hijo, y anoche tuve la bendición de tenerlo durmiendo conmigo. Y fíjate que uno ahora yo me doy cuenta de cuán sensible te vuelves como padre, o como mamá especialmente, a escuchar la voz de tu bebé, pase lo que pase. Tú puedes estar muy dormida, pero tu oído está alerta a escuchar tu bebé. Eso solo le pasa a las mamás. El varón se puede dormir, pero la mamá no se va a dormir. Escucha a su hijo recién nacido, escucha si se queja, escucha si tiene una necesidad, se da cuenta. Es muy raro que una mujer no se dé cuenta, que una mamá no se dé cuenta. ¿Cómo Dios le dio este rol tan importante, el rol de preservar a la siguiente generación? Porque imagínense si las mamás no hubiéramos cuidado a todos los hijos que Dios nos ha dado, pues no tendríamos seres humanos, pero por eso Dios preparó a la mujer de una manera biológica y funcional, efectiva, para ser una madre que cuida a sus hijos, a sus pequeños, y sacarlos adelante, pase lo que pase. Y sabes que las mujeres, en realidad, tienen el centro de la audición muchísimo más desarrollada que el hombre. Los hombres somos medio sordos. Una mujer puede escuchar el quejido más tenue de un hijo. Si está en el primer piso, su hijo está durmiendo en el segundo piso, la mujer dice, el niño se despertó. Y el esposo dice, no, yo no escuché nada. Sí, pero la mujer escucha muy bien. Y sabe, la mujer también escucha cuando su hijo adolescente que salió de la casa está llegando tarde. O cuando usted como esposo llega tarde, apenas pone la llave en la cerradura de la puerta, ella ya escuchó que usted está entrando. Se hace la dormida y al día siguiente le dice, oye, ¿por qué llegaste a las 2 de la mañana? Y pensó que no había escuchado nada. Eso es una cualidad, una virtud que Dios le dio a la mujer para que pueda cuidar a sus niños y el niño pueda preservarle la vida. Es algo interesantísimo, ¿no? Lo que pasa. Y no solamente se cuida a los hijos, ¿no? En realidad por eso existe el sentimiento de mamá, de ser madre. No es un sentimiento solamente para los hijos. La mamá tiene un sentimiento de protección para todo ser humano que está alrededor. Por eso cuida al esposo, ¿no? Y aparentemente a veces pareciera como que el esposo para ser el hijo de la esposa. Pero no es eso, es el sentimiento de protección natural que tiene una madre, una mujer, que Dios se lo dio y que protege a la raza, protege a todos, a todo el que puede proteger una madre es capaz de hacer. Sabes que preguntabas, tú decías hace un momento que la mujer tiene mejor memoria. Efectivamente, el eje principal para poder acumular las memorias es la emoción, y la mujer es muy emocional. Y por eso el hipocampo de la mujer, que es el centro del disco duro de los recuerdos y las memorias, es más grande en el cerebro femenino, como un 30%, más que el del varón. Y entonces significa que la mujer, por término medio, puede expresar mejor las emociones, puede recordar las cosas con más facilidad, los detalles. Por ejemplo, un ejemplo más, tal vez esto ayuda mucho a las personas a entender. Usted se enoja un día con su esposa, ¿no? Y la esposa le hizo algo a usted. Entonces usted le dice a la esposa, ¿y no te acuerdas lo que me hiciste ayer? Claro, no te acuerdas. Y la esposa lo mira y le dice, claro que te vas a acordar tú lo que me hiciste el 26 de julio. Ah, y ni qué decir, lo que me hiciste el año pasado, el 4 de agosto. Seguro que no te acuerdas. El hombre está en la luna, no sabe qué pasó en julio, ni mucho menos qué pasó el año anterior, en agosto. Pero la mujer se acuerda de todo. ¿Qué pantalón llevabas? ¿Qué color de camisa tenías?
en qué calle fue, de qué manera te expresaste. Es que tiene un cerebro mucho más, con mucho más memoria que el cerebro del hombre. Así que yo les aconsejo a los hombres, no se pongan a competir con asuntos de recuerdos y de memoria con su esposa. Pero fíjate, mira, que eso es tan importante para la protección de la raza, otra vez. Así es. Porque si la madre no se acordara de los detalles de cómo cuidar a sus hijos, de cómo cuidar a su familia, de cuidar a los enfermos de la casa, a alguien que necesita, se podría equivocar. Pero no, una mamá no se equivoca siempre, especialmente cuando está en los primeros años de criar hijos. Tiene un desarrollo buenísimo para recordar cada detalle de lo que le pasa a su hijo. Ahora, mira, hay algo que yo quisiera decirle también a las mujeres. A veces a ustedes les parece que el hombre, al no acordarse del día del cumpleaños de un hijo o el día de la boda, es porque en realidad no quiere a su esposa. Son dos cerebros distintos. El hombre se enfoca en algo que está haciendo, tiene algún proyecto especial y sale de la tierra. Sale del escenario y está enfocado en lo que está haciendo. Y a veces todos esos detalles se le van, ¿no? Pero yo creo que necesitamos entender cómo funcionamos ambos para poder comprendernos un poco mejor, ¿no te parece? Sí, mira, la madre puede mirar a su hijo o a su esposo y puede leer con bastante exactitud el nerviosismo, la ansiedad, el miedo, el engaño. Por eso es que las mujeres podemos descubrir a los varones fácilmente. Bueno, yo le digo a los varones, no intenten engañar a su esposa porque ella sabe cuando usted miente. Y creo que ni siquiera la mujer se propone hacer eso. Es solamente el desarrollo natural de madre, de protección, del instinto natural, el que hace que se dé cuenta de todo. Ahí está. ¿Ustedes han escuchado hablar del sexto sentido? Sí, ese sexto sentido es algo que Dios le dio a la mujer. ¿Y por qué se lo dio a la madre? Porque así la madre puede darse cuenta cuando su hijo está en riesgo, está en peligro. No solamente en peligro físico, puede ser en peligro emocional, puede ser que el niño, el jovencito, esté siendo engañado, atacado, presionado. Ella puede darse cuenta con mucha facilidad. Es muy difícil que un niño le engañe a su madre cuando hizo alguna travesura, cuando hizo algo. La madre simplemente lo mira a los ojos y sabe lo que está pasando. Mire, le cuento otra cosa. ¿Cómo va esa intuición de la mujer? Usted está por vender su carro, ¿no? Está por vender su carro y pues se dice, no, el hombre es el de los negocios. La mujer no sabe nada de eso, jamás, ni siquiera sabe cambiar una rueda. Entonces ella no tiene que meterse en eso. Y usted pone un aviso para vender su carro, llega una persona a su casa, entra a la casa y comienza a hacer negocios con usted. Y de pronto, de allí de la cocina, su esposa lo llama, Ernesto. Y usted dice, espérese un momentito, por favor. Y usted entra a ver a la esposa y le dice, ¿sabes qué? No hagas ese negocio, te va a ir mal. Ese hombre no me da confianza. Y usted dice, ¿qué? Pero ni lo has visto, ni sabes quién es, ni sabes cómo se llama. ¿Cómo es que tú puedes decir que ese hombre es un deshonesto? No, dice, tú no sabes nada. Yo estoy haciendo un buen negocio aquí. Y usted termina de hacer el negocio y le va mal, lo engañan, pierde todo. Hasta ese punto, Dios le dio esas habilidades a la mujer, porque tiene un cerebro distinto, tiene un cerebro mucho más amplio que puede visualizar y puede ver las cosas. Ahora, ¿por qué no saludamos a algunas personas que tenemos aquí? Sí, tenemos varias personas que no los hemos saludado. Desde por aquí yo vi que había a Freddy Huerta, Sally Morales, Adonía Carrillo, Eliseo Cabrera, y luego por aquí tenemos a Gregorio García, Angelita Jiménez. Dice, casi no se escucha, no sé. Olivia casi no y Luis Tapia. Mire, vamos a poner esta grabación en YouTube también. Yo los animo a registrarse en nuestro canal de YouTube. Allí vamos a escucharlo perfectamente y ustedes podrán revisarlo de nuevo, porque a veces hay tanta información que uno no puede captar todo. Pero es importante que ustedes conozcan bien esta información porque los va a ayudar muchísimo. Así que yo los animo. Esta noche vamos a colocarlo en YouTube. Entren al canal Justo Morales y regístrense en el canal para que reciban